Buenos días. En el marco de la lógica material, he denominado a esta charla la lógica del artefacto, inspirado en una definición que nos dejó el primer titular de la cátedra, Pablo Capelletti, allá por 1987, que decía así: la arquitectura es un artefacto cultural con una finalidad técnica y social, es decir, es un hecho estético, arte, con una dimensión fáctica, un hecho construido. Esto nos muestra cómo se vincula lo material con los diversos aspectos del proyecto. Haremos una introducción para tocar tres puntos centrales de esta temática. Primero, sobre el proyecto. El pensamiento arquitectónico se compone de dos mundos: el mundo de lo abstracto, es decir, el mundo de las ideas, que es una forma de dominar un todo muy complejo que interviene en un proyecto. Y el mundo de lo concreto, que es la necesidad de encontrar un eje técnico que permita su construcción, es decir, que ese proyecto se transforme en un hecho fáctico. Ambos campos, a priori y pedagógicamente, tienen la misma importancia y no está uno primero que el otro. Tenemos que saber proyectar lo que construimos y o traducir una idea constructiva en un proyecto. Del mundo de lo concreto hablaremos hoy, de cómo nuestro pensamiento a raya, citando a Justo y Sassi, se hace cada vez más específico. Originalmente, el habitar y el construir estaban íntimamente ligados a la subsistencia, a la protección, al recurso del lugar y a la sabiduría para transformar materiales existentes en materialidades que expresan la forma de habitar. Aquí vemos dos ejemplos: una arquitectura textil y una arquitectura de piedra. Ambos son materiales propios de ese sitio y ambos se expresan a partir de la sabiduría artesanal de sus obreros. Pero en las sociedades actuales también el habitar sigue ligado al construir, aunque cambien al destruir, el despilfarro del recurso, el cambio climático, al excluir y segregar. En el afiche de la película de Bong Joon-ho se pone de manifiesto la mirada del director sobre la segmentación social y la representación en la pirámide de construcción, unos aplastando a otros. Abajo, los excluidos, los espacios vulnerados por los desastres ambientales. Arriba, los más beneficiados. Y en el medio, los que pretenden no caer o subir. De aquí el reclamo y las experiencias sobre un habitar que construya de manera más equitativa y sostenible, tanto en términos físicos como sociales. Inspirados en el libro de Richard Sennett, Construir y Habitar, Ética para la Ciudad, y en el libro de Martin Heidegger, Construir, Habitar, Pensar, desarrollamos este diagrama donde pensar es proyectar. Entonces, habitar, construir y proyectar son un solo problema que involucra aspectos universales y particulares, que comprende el espíritu de los tiempos y el espíritu del lugar. Nosotros veremos el problema de la materialidad arquitectónica como parte de este tridente, pero hoy poniendo foco en la dialéctica construir-proyectar. Para hablar de proyecto y materialidad desde la modernidad hasta nuestros días, no podemos dejar de pensar en este invento de Corbu, la estructura de dominó de 1914. El Corbu, con esta obra, rompe las referencias al lenguaje clásico, o sea, crea un nuevo lenguaje, destruye lo que se conocía hasta ese momento como la caja muraria, dando paso a una dialéctica entre el esqueleto estructural y la envolvente, entendidas como dos entidades distintas en su materialidad, rol constructivo y resolución formal.
Aquí nos podemos imaginar cómo esa envolvente puede pasar por delante de los planos horizontales, recedidas casi a tocar columnas o detrás de las columnas. Esta idea permite liberar el espacio de la trama estructural y disolver la visión exterior del esqueleto bajo una superficie continua. David Savoy es el manifiesto que, partiendo de la estructura dominó, completa el repertorio del lenguaje arquitectónico con sus famosos 5 puntos. Los 5 puntos de Corbu hablan de elementos materiales de arquitectura, de elementos de composición de existencia física, que configuran el lenguaje de la obra: la planta baja libre, el sistema de pilotis, la fachada libre, la ventana corrida y la terraza jardín. Para que estos elementos fueran posibles, había que contar previamente con la tecnología y la materialidad del hormigón, aunque luego se ocultara bajo un revoque uniformemente blanco. Y aquí aparece una definición sobre la arquitectura que va a hablar de una materialidad o de una apariencia formal que oculte la materialidad. La definición de que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz en ningún momento nos expresa la existencia de un material, sino que se ocultan sobre su blanco continuo. Hansen Meyer dice: gracias al abandono de las consideraciones prácticas, un sentimiento plástico trasladado a la tela puede ser transportado al espacio. El pabellón de Barcelona reafirma una fusión entre la arquitectura y el arte, en este caso el neoplasticismo. Pero a diferencia de la casa Schroeder de Ritwell y True Schroeder, a la que se podría estar refiriendo Selmayr, Mies y Reich proyectan los planos abstractos y deslizantes que definen y disuelven el espacio, y expresándolos materialmente, mostrando toda su belleza natural y difusa por los reflejos de las superficies pulidas del acero, del mármol y del vidrio. Lo que no se expresa y se oculta deliberadamente es su forma constructiva, lo que Selmayr llamaría las consideraciones prácticas. Todo está tocándose, apoyándose, disolviendo justamente esa relación entre las partes de ese nuevo lenguaje. Los materiales que caracterizan al pabellón son el cristal, el acero y 4 tipos de piedra: el travertino romano, el mármol verde de los Alpes, el mármol verde antiguo de Grecia y el onis dorado del Atlas. Este onis dorado, junto con la alfombra negra y la cortina roja, es la alusión metafórica a la bandera alemana a la que está destinado este pabellón. Y hay otro elemento más, que sería el que define el plano horizontal, el plano de la cubierta, ese plano que vuelve a ser un elemento abstracto de materialidad. En 2017, Anna y Evgeny Bach intervienen en el pabellón bajo la denominación Missing Materiality. En sus memorias del proyecto dicen: vestir el pabellón de Mies van der Rohe para desnudarlo de toda materialidad. Con esta sencilla acción, el pabellón se convierte en una maqueta de escala 1 en 1. Una representación de él mismo que abre la puerta a múltiples interpretaciones sobre aspectos como el valor del original, el papel de la superficie blanca como imagen de la modernidad, o la importancia de la materialidad en la percepción del espacio. Estos dos ejemplos que concluyen la introducción
los elegí para significar dos momentos importantes en la creación del nuevo lenguaje de la arquitectura moderna, que llega hasta nuestros días: la influencia de las tecnologías del hormigón, el acero y el vidrio, y por otro lado, la influencia del arte abstracto. No obstante, todos conocemos que hay otras y muy diversas maneras de pensar materialmente una obra. Incluso reconocemos distintas épocas en los maestros, como por ejemplo la brutalista del Corbu y la búsqueda de una expresión más directa en el uso del recurso material del hormigón expuesto, como por ejemplo en la unidad de Marsella. Hace ya muchos años que arquitectos y escuelas de arquitectura han recentrado el pensamiento arquitectónico poniendo énfasis en su eje técnico. Han valorado nuevamente la experiencia de conocer profundamente los materiales con los que trabajar y las posibilidades proyectuales que cada uno de ellos puede tener. Es decir, ha fluctuado el reconocimiento hacia otra vertiente de la modernidad, que tiene sus orígenes en arquitectos como Henry Stessenow o Collins and John Wilson. Al respecto, Gastón Bachelard nos propone una sugerente distinción, la que se da entre la imaginación formal y la imaginación material. Veamos ahora algunas definiciones de arquitectos contemporáneos que se preocupan y navegan por esta línea. Andrea de Place dice: para mí proyectar y construir es lo mismo. Me gusta la idea de que la forma sea el resultado de la construcción y del material. Enrique Miralles: me siento partícipe de la tradición que valora el hacer, el fabricar, como el origen del pensamiento. Me siento mucho más próximo a esta forma de operar que a la tradición que busca la idea abstracta como origen de la actividad constructiva. Y Kengo Kuma nos interpela: ¿seremos capaces de revivir a los componentes de cada lugar y restaurar la comunicación que una vez existió entre los materiales y las personas? ¿Podremos volver a conectarnos con el suelo en el que vivimos? Todas mis reflexiones teóricas y mi trabajo como arquitecto tratan de dar respuestas a estas preguntas. Entonces aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Cuánto de imaginación material hay hoy en tu trabajo? Definí cuántos materiales elegidos con intención componen tu proyecto y cuál es la relación entre ellos y la idea. El resto de la charla va a continuar según esta descomposición de la lógica material. En un edificio en altura, la lógica material está compuesta por tres grandes sistemas o sublógicas. 1. La estructura resistente, de la que ya habló Daniel. 2. El cerramiento y la envolvente. Y 3. El interior. La primera atiende a la estabilidad del edificio, su resistencia, pero también su forma. La segunda se ocupa de la protección, la aislación, el límite entre lo interior y lo exterior. Y la tercera, al abrigo, a la escala íntima, al contacto de los materiales y con las personas. Ahora repasaremos obras clasificadas según las sublógicas de materialidad estructural y materialidad de la envolvente, mientras que el interior formará parte de cada una de ellas. En sus memorias del proyecto dicen: vestir el pabellón de Mies van der Rohe para desnudarlo de toda materialidad. Con esta sencilla acción, el pabellón se convierte en una maqueta de escala 1 en 1. En el edificio Guatemala, Cluseras lo expresa: la estructura de hormigón hace casi la totalidad de la obra. El énfasis en esas bandejas horizontales expresivas es reforzado por las marcas del encofrado de tabla chica de madera, por la ventana corrida y por las columnas y tabiques recedidos a segundo plano. Las bandejas horizontales van
desde los cabezales de carpinterías hasta los antepechos del piso superior. El vidrio solo es la excusa necesaria para cerrar un ambiente. La estructura es como la gran forma que toma lo cerrado de las viviendas, pero también define un volumen virtual de vigas y vacíos hasta las medianeras. El interior habla el mismo lenguaje material, solo sumando algunos planos de color o suelos de madera. En Yerba Buena de Saitoris, la estructura resistente de hormigón armado da forma a la totalidad de la obra, tanto exterior como interior, es decir, que define también su material interior y la relación adentro-afuera. La modulación tridimensional y de doble altura se alterna con medios módulos que definen el perfil más externo del edificio en relación a la calle, creando una serie de sobre y bajo relieves que dinamizan la fachada y le dan profundidad. A su vez, la estructura toma tierra, dejando expuesto su módulo mayor para lograr usos complementarios como comercios, depósitos, etc. En el interior, inundado de luz, a lo sumo la madera o algunos planos de colores se agregan al hormigón, que se suma al vidrio estructural como las materialidades dominantes del lenguaje. Haremos una introducción para tocar tres puntos centrales de esta temática. Primero, sobre el proyecto. El pensamiento arquitectónico se compone de dos mundos: el mundo de lo abstracto, es decir, el mundo de las ideas, que es una forma de dominar. Las bandejas horizontales van desde los cabezales de carpinterías hasta los antepechos del piso superior. El vidrio solo es la excusa necesaria para cerrar un ambiente. La estructura es como la gran forma que toma lo cerrado de las viviendas, pero también define un volumen virtual de vigas y vacíos hasta las medianeras. Hace ya muchos años que arquitectos y escuelas de arquitectura han recentrado el pensamiento arquitectónico poniendo énfasis en su eje técnico. Han valorado nuevamente la experiencia de conocer profundamente los materiales con los que trabajar y las posibilidades proyectuales que cada uno de ellos puede tener. Es decir, ha fluctuado el reconocimiento hacia otra vertiente de la modernidad, que tiene sus orígenes en arquitectos como Henry Stessenow o Collins and John Wilson. Al respecto, grillas y planos, hormigón dominante. Lo que no se expresa y se oculta deliberadamente es su forma constructiva, lo que Selmayr llamaría las consideraciones prácticas. Todo está tocándose, apoyándose, disolviendo justamente. Haremos una introducción para tocar tres puntos centrales de esta temática. Primero, sobre el proyecto. El pensamiento arquitectónico se compone de dos mundos: el mundo de lo abstracto, es decir, el mundo de las ideas, que es una forma de dominar un todo muy complejo que interviene en un proyecto. Y el mundo de lo concreto, que es la necesidad de encontrar un eje técnico que permita su construcción, es decir, que ese proyecto se transforme en un hecho fáctico. Ambos campos, a priori y pedagógicamente, tienen. Entre los espacios privados de intimidad y la estructura envolvente se configuran nuevos lugares que responden a un nivel intermedio entre lo íntimo y lo público. Las columnas y tabiques se estructuran de tal forma que dejan de entenderse como meros elementos estructurales y cumplen un rol textual. El edificio pasa a leerse como un todo que se autosostiene, un solo elemento que se abre y se cierra para formar diferentes situaciones. Se pierde la individualidad de cada pilar
y se desdibuja la idea de niveles horizontales, uno sobre otro, para dar lugar a la idea de un todo habitado. Micheli lo denomina exoesqueleto de concreto, buscando una estética de la unidad. En Yerba Buena de Saitoris, la estructura resistente de hormigón armado da forma a la totalidad de la obra, tanto exterior como interior, es decir, que define también su material interior y la relación adentro-afuera. La modulación tridimensional y de doble altura se alterna con medios módulos que definen el perfil más externo del edificio en relación a la calle, creando una serie de sobre y bajo relieves que dinamizan la fachada y le dan profundidad. A su vez, la estructura toma tierra, dejando expuesto su módulo mayor para lograr usos complementarios como comercios, depósitos, etc. Grillas y planos, hormigón dominante. En sus memorias del proyecto dicen: vestir el pabellón de Mies van der Rohe para desnudarlo de toda materialidad. Con esta sencilla acción, el pabellón se convierte en una maqueta de escala 1 en 1. El hormigón aparece en suelos, en cielos, en estructura y en envolvente. Y junto a la madera de las cortinas, enrollar y el foliado madera de las carpinterías conforman el lenguaje material de todo el edificio. El resto de los componentes del espacio interior recurren a la neutralidad blanca como manera de dar énfasis a la lógica dominante. En esta planta se puede apreciar cuál es la diferencia entre la envolvente en grilla estructural de hormigón armado y el cerramiento vidriado interior, donde los espacios intersticiales se van manifestando en su dimensión de acuerdo a los usos que provocan. Continuando con la materialidad de la envolvente, veremos tres edificios cuya característica es la liviandad, la transparencia y la transformación, con el vidrio y el metal como materialidad dominante. La Oficina de Arquitectura de Barcelona, liderada por el arquitecto Carlos Ferrater, desarrolla estas viviendas en Letze, Barcelona, donde Ferrater plantea un concepto similar al de Herzog y de Meuron, en lo que se refiere al desdoblamiento del límite arquitectónico, creando una galería poligonal que se achica y se agranda de acuerdo a la necesidad de expansión. Estas fachadas de celosías con lamas de aluminio y perfilería liviana define toda la volumetría de materialidad metálica. Junto con el plano interior de vidrio, las persianas fijas o corredizas se trenzan en un todo que se trenzan en todo su perímetro, creando espacios intersticiales, lugares de transición entre ciudad y espacio, interior habitado, que es una herencia de la arquitectura mediterránea del arquitecto Coderch. Los interiores son absolutamente blancos. Solo el piso de madera del área social produce un corte de continuidad. Por lo demás, toda esta profundidad dada entre el sistema de celosías y el sistema de carpintería, como dije anteriormente, definen la característica material
de la envolvente edilicia. En Nueva York, al costadito del High Line, en un terreno muy pequeño, se erige este edificio de Neil Denari. El edificio arranca con muy poca huella, de acuerdo a la superficie de terreno, y a medida que va superando el nivel del High Line, va creciendo en su planta y va transformándose. Una sofisticada estructura de acero se expone detrás de cerramiento vidriado o se oculta bajo una piel metálica de paneles de composite mecanizados y brillantes. La forma se hace maleable a partir de su lógica material. Los interiores provocan una sensación de espacios blancos llenos de luz gracias a sus grandes vidrieras. Justamente entre el plano del suelo y el plano del cielo solo tienen expresión la estructura resistente y la envolvente en forma de muro cortina. Continuando con la materialidad de la envolvente, veremos tres edificios cuya característica es la liviandad, la transparencia y la transformación, con el vidrio y el metal como materialidad dominante. Pero a su vez, no solo definen la fachada, sino que son mediadores. Median entre lo íntimo interior y la calle, conformando una terraza profunda en continuidad con los ambientes principales. Aquí no se preocupa demasiado en si hay una continuidad material en los suelos, ni siquiera si lo hubiera en las losas o en los cielos. Justamente en el corte lo que se puede apreciar es cómo se absorben las vigas por las diferencias de altura. Y eso es lo que se expresa tanto en la fachada como en el interior. En el límite que sería el cerramiento vidriado, que está en el medio de la imagen, es donde se produce el salto estructural. Afuera los postigos abiertos, las terrazas con suelos flotantes, y luego el piso interior en madera. Ahora veremos una sección de la envolvente caracterizada por su peso y por su opacidad, donde el ladrillo o los premoldeados son materialidades dominantes. En el interior inundado de luz, a lo sumo la madera o algunos planos de colores se agregan al hormigón, que se suma al vidrio estructural como las materialidades dominantes del lenguaje.
Continuando con la materialidad de la envolvente, veremos tres edificios cuya característica es la liviandad, la transparencia y la transformación, con el vidrio y el metal como materialidad dominante. Pero a su vez, no solo definen la fachada, sino que son mediadores. Median entre lo íntimo interior y la calle, conformando una terraza profunda en continuidad con los ambientes principales. Aquí no se preocupa demasiado en si hay una continuidad material en los suelos, ni siquiera si lo hubiera en las losas o en los cielos. En Málaga, Muñoz Miranda hace 73 viviendas de alquiler frente a una chimenea de ladrillo, patrimonio de la vieja zona portuaria de la ciudad. El edificio de Muñoz Miranda parece emparentarse en color, en textura, en masividad, en sentido de su pesadez y de su gravedad, casi como si fuera un producto estereotómico. En una aproximación se descubre que las supuestas hiladas que se notan en su expresión alternan posiciones horizontales y verticales como si se tratara de grandes bloques macizos donde la ausencia de uno muestra un interior. Sin embargo, la lógica material del proyecto plantea un sistema estructural de hormigón armado. Aquí vemos cómo lo que aparecía una masa homogénea, similar al ladrillo, emparentándose con el ladrillo, no tiene ni su espesor ni su masividad. Esta materialidad se plantea como un diálogo con la chimenea, pero da un salto técnico respecto del ladrillo, asumiendo su contemporaneidad y apostando por una fachada abstracta y masiva, de un material que se denomina hormigón prefabricado aligerado, con las siglas de GRC. Haremos una introducción para tocar tres puntos centrales de esta temática. Primero, sobre el proyecto. El pensamiento arquitectónico se compone de dos mundos. El mundo de lo abstracto, es decir, el mundo de las ideas, que es una forma de dominar un todo muy complejo que interviene en un proyecto. Y el mundo de lo concreto, que es la necesidad de encontrar un eje técnico que permita su construcción. Es decir, que ese proyecto se transforme en un hecho fáctico. Ambos campos, a priori, en el acceso al edificio, sí aparece esta relación nuevamente de la coloratura ladrillera y la segmentación en hiladas, puestas verticales o puestas horizontales. El interior muestra el contraste. Después de las carpinterías, hacia justamente el interior aparece el blanco neutro. Hacia afuera, todo es del color ladrillero. Pero a su vez, no solo definen la fachada, sino que son mediadores. Median entre lo íntimo interior y la calle, conformando una terraza profunda en continuidad con los ambientes principales. Aquí no se preocupa demasiado en si hay una continuidad material en los suelos, ni siquiera si lo hubiera en las losas o en los cielos.
Las bandejas horizontales van desde los cabezales de carpinterías hasta los antepechos del piso superior. El vidrio solo es la excusa necesaria para cerrar un ambiente. La estructura es como la gran forma que toma lo cerrado de las viviendas, pero también define un volumen virtual de vigas y vacíos hasta las medianeras. Grillas y planos, hormigón dominante. En los interiores, Plan B elige nuevamente la neutralidad blanca, en contraste con las fachadas, pero integrando espacialmente sus terrazas por la continuidad de los suelos y de los cielos, y además por la ventana corrida. La arquitectura de Flores y Prats es de una gran imaginación material. Siempre tratan de buscar las oportunidades de diseño que le da el contexto, que le dan los edificios existentes, que le dan los terrenos. En este caso, en un terreno alejado, desarrollan una obra de mucha contundencia material. Se podría decir que las obras de Flores y Prat están como minadas de episodios, de diversidad. No hay la síntesis aquí que uno podría esperar como en la obra de Tannenbaum, ¿no? Sino que aquí aparecen diversidad de tipologías de ventana, diversidad de terrazas, entrantes o salientes, diversidad de recorridos, etc. Una obra maciza y contundente, pero a su vez muy diversa. Lo que no se expresa y se oculta deliberadamente es su forma constructiva, lo que Selmayr llamaría las consideraciones prácticas. Todo está tocándose, apoyándose, disolviendo justamente esa relación entre las partes de ese nuevo lenguaje. Los materiales que caracterizan al pabellón son el cristal, el acero y 4 tipos de piedra: el travertino romano, el mármol verde de los Alpes, el mármol verde antiguo de Grecia y el onis dorado del Atlas. Este onis dorado, junto con la alfombra negra y la cortina roja, es la alusión metafórica a la bandera alemana a la que está destinado este pabellón. Las grandes molduras premoldeadas le dan más relieve y la escalan frente a este lugar tan abierto. Visto de lejos, se presenta como una gran casa de escala unitaria, donde no sabes muy bien cuántas plantas ni cuántas viviendas tiene ese edificio. De cerca, la moldura, que mide una cuarta parte de la altura de una persona, crea una complicidad con quien se acerca a ella. Te dan ganas de tocarla, de apoyarte. En Nueva York, al costadito del High Line, en un terreno muy pequeño, se erige este edificio de Neil Denari. El edificio arranca con muy poca huella, de acuerdo a la superficie de terreno, y a medida que va superando el nivel del High Line, hace ya muchos años que arquitectos y escuelas de arquitectura han recentrado el pensamiento arquitectónico poniendo énfasis en su eje técnico. Han valorado nuevamente la experiencia de conocer profundamente los materiales con los
pero a su vez no solo definen la fachada, sino que son mediadores, median entre lo íntimo interior y la calle, conformando una terraza profunda en continuidad con los ambientes principales. Aquí no se preocupa demasiado en si hay una continuidad material en los suelos, ni siquiera si lo hubiera en las losas o en los cielos. Aquí vemos cuál es la relación que se produce entre el interior y el exterior. Claramente hay una relación de corte. La línea de carpintería se produce, como en el caso también de Esteban y Tannenbaum, donde está el quiebre estructural, donde aparece la sección en U de las terrazas verdes. Y el interior pasa a ser un espacio neutro de generosa altura y continuo, un espacio continuo. Y aquí vemos desde adentro cómo esa situación de terraza y de verde que se va aproximando a la malla, también tiene instancias donde te podés asomar y pivotar una de esas ventanas de metal micro perforado y tener una vista directa hacia el exterior. Ahora veremos un proyecto, esto no fue construido, es un proyecto de Rubio en Zaragoza, conformado por dos torres. Un concepto similar de malla celosía de énfasis vertical actúa como mediador ambiental junto al sistema de plantas que se reparten en grandes macetas en todo el perímetro del edificio, como podemos observar. Así se conforman dos edificios de pieles vegetales que se suman al parque existente, como se puede ver en la vista de la derecha. Esta es la imagen de totalidad donde los arquitectos sugieren como ese parque lleno de verde es continuidad a través de esta envolvente filtro que va a conformar las dos torres. Haremos una introducción para tocar tres puntos centrales de esta temática. Primero, sobre el proyecto. El pensamiento arquitectónico se compone de dos mundos. El mundo de lo abstracto, es decir, el mundo de las ideas, que es una forma de dominar un todo muy complejo que interviene en un proyecto. Y el mundo de lo concreto, que es la necesidad de encontrar un eje técnico que permita su construcción. Es decir, que ese proyecto se transforme en un hecho fáctico. Ambos campos, a priori y pedagógicamente, tienen la misma importancia. Y no es... Aquí se puede ver tanto la distribución en planta como en la maqueta de las especies que podrían albergar las grandes macetas que incluyen las terrazas. Para terminar la charla, de alguna manera volvemos al inicio, a ese planteo que nos hace Bachelard entre imaginación material e imaginación formal. Y veremos ahora justamente
una serie de obras donde la imaginación formal es la que define la característica de las envolventes edilicias y básicamente estarán coincidiendo entre ellas en el recurso de la falta de expresión del componente material. En esta obra tan conocida por ustedes, el juego de disolución de las esquinas son el motivo de identidad escultórica de la propuesta. Toda la masa es blanca y oculta cualquier referencia estructural que solo podemos deducir de la lectura erudita de las plantas y cortes del proyecto. También es un principio plástico de imaginación formal lo que guía a Paul Vidal en la Torre Julia de Barcelona. Aquí vemos un edificio de base regular que emerge del suelo como si estuviera hincado en él y se desarrolla en altura hasta el límite permitido. Una capa exterior reconstruye esa base regular en planta que va creando trabas o ensambles, generando espacios de simple y doble altura y a su vez espacios intermedios de usos diversos, donde aparecen elementos de composición como los recorridos a través de las escaleras de escape, manifestados con distintos colores o espacios semicubiertos de uso comunitario. El edificio, como dije, se hinca en el suelo o toma tierra con su misma volumetría. Las fajas horizontales están revestidas en una chapa ondulada que aumenta levemente, digamos, la expresión abstracta de esta figura. Las sustracciones para generar esos espacios comunes o las sustracciones para generar el acceso, como vemos en esta imagen, es parte del juego compositivo plástico que hace Paul Vidal. En Málaga, Muñoz Miranda hace 73 viviendas de alquiler frente a una chimenea de ladrillos, patrimonio de la vieja zona portuaria de la ciudad. El edificio de Muñoz Miranda parece emparentarse en color, en textura, en masividad, en sentido de su pesadez y de su gravedad, casi como si fuera un producto exterior. Los interiores nuevamente plantean el blanco como color uniforme en paredes y cielos y solo se destacan algunos pisos. Para terminar la charla, de alguna manera volvemos al inicio, a ese planteo que nos hace Bachelard entre imaginación material e imaginación formal. Y veremos ahora justamente una serie de obras donde la imaginación formal es la que define la característica de las envolventes edilicias y básicamente estarán coincidiendo entre ellas en el recurso de la falta de expresión del componente material.
Aquí vemos cuál es la relación que se produce entre el interior y el exterior. Claramente hay una relación de corte. La línea de carpintería se produce, como en el caso también de Esteban y Tannenbaum, donde está el quiebre estructural, donde aparece la sección en U de las terrazas verdes. Y el interior pasa a ser un espacio neutro de generosa altura y continuo, un espacio continuo. Y aquí vemos desde adentro cómo esa situación de terraza y de verde que se va